Dicen que el verdadero amor de un hijo se demuestra cuando la madre envejece, pero nadie te advierte lo que pasa cuando ese hijo empieza a tratarte como si fueras su propiedad. Eres una vergüenza, mamá. Papá apenas lleva 3 años muerto y tú ya estás saliendo con otro. Esa fue la frase que me rompió algo por dentro. No lo grité, no me defendí. Solo lo miré, sabiendo algo que él aún no sabía. Llevaba 4 semanas documentando cada uno de sus movimientos. Soy Patricia, tengo 61 años, y pasé 35 años trabajando como secretaria en un juzgado de familia. He visto cientos de casos de control parental, abuso emocional y manipulación familiar. Durante 3 décadas y media, documenté cada palabra, cada prueba, cada mentira que destruyó familias enteras. Y durante las últimas 4 semanas había estado haciendo exactamente eso con mi propio hijo. Miré a Eduardo directamente a los ojos. Sentí el peso de mi teléfono en el bolsillo de mi chaqueta de lana. Ese teléfono que contenía 89 capturas de pantalla y 34 fotografías. Y le dije con una voz tan calmada que hasta yo misma me sorprendí. Tienes razón, hijo. Una viuda decente no debería salir a cenar con nadie. ¿Qué iba a pensar la gente? Lo que vino después destruiría su matrimonio, su reputación como esposo devoto y la imagen perfecta que había construido durante 7 años. La cocina olía a café de olla recién hecho, ese mismo café que yo le había enseñado a preparar cuando tenía 12 años. La luz del atardecer entraba por la ventana que da al jardín, ese jardín donde su padre había plantado rosas blancas para nuestro aniversario número 20. Todo se veía normal, tranquilo. La casa que habíamos construido juntos durante 38 años de matrimonio parecía la misma, pero mis manos temblaban de una rabia fría que había estado conteniendo durante 28 días exactos. Podía sentir el sabor amargo de la decepción en mi boca, ese gusto metálico que te deja la traición cuando viene de tu propia sangre. Eduardo estaba parado frente a la estufa, con los brazos cruzados, vestido con su camisa azul de marca Cara, esa que le costó 3,500 pesos y que yo nunca podría permitirme comprar. Su reloj brillaba bajo la luz. Un Rolex, 180,000 pesos en su muñeca, mientras me decía que yo debería guardar luto apropiadamente y respetar la memoria de papá. Déjame reformular eso. Mi hijo, que acababa de gastar casi 200,000 pesos en un reloj, me estaba dando lecciones sobre respeto y decencia. Unas semanas antes de ese martes, yo había conocido a Roberto en el grupo de apoyo para viudos en la parroquia. Un hombre de 64 años, ingeniero jubilado, viudo hace 5 años. Amable, respetuoso, con manos que temblaban igual que las mías cuando hablábamos de nuestros esposos fallecidos. Nos tomamos un café después de la reunión. Solo un café. En una cafetería pública, a las 4 de la tarde, rodeados de otras personas, como 2 adultos mayores buscando compañía en medio de la soledad. 3 días después de ese primer café, Eduardo me llamó. Mamá, instalé una aplicación en tu teléfono para tu seguridad. Puedo ver dónde estás. Ya sabes, por si te pasa algo. Su voz sonaba preocupada, amorosa, como el hijo que yo creía que tenía. Pero yo pasé 35 años en un juzgado de familia. Reconozco control disfrazado de preocupación cuando lo veo. No le dije nada. Le agradecí. Le dije que qué hijo tan atento tenía. Y esa misma noche busqué en Google cómo saber si hay un rastreador en mi coche, porque algo en su tono de voz no cuadraba. Algo en la forma en que dijo, «Puedo ver dónde estás», sonó demasiado preciso. A la mañana siguiente, a las 6:42 de la mañana, revisé mi auto. Un Honda Civic 2015 que mi esposo Javier había comprado 2 años antes de morir. Pasé mi mano por debajo del parachoques trasero. Nada. Revisé dentro de las llantas. Nada. Abrí el compartimento del motor, y ahí estaba. Un pequeño dispositivo negro del tamaño de una cajetilla de cigarros, pegado con cinta adhesiva al lado del filtro de aire. Un rastreador GPS profesional, de esos que cuestan 8,000 pesos. De esos que muestran ubicación en tiempo real, velocidad, tiempo de parada, rutas exactas.
Mi hijo me estaba rastreando como si fuera una delincuente. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. El olor a aceite del motor se mezcló con algo que tardé en identificar. Miedo. No de Eduardo, sino de mí misma, de lo que yo era capaz de sentir en ese momento. Cerré el capó del auto con manos que ya no temblaban, que estaban completamente firmes, peligrosamente firmes. No quité el rastreador, lo dejé exactamente donde estaba, porque en ese momento recordé algo que una jueza me había dicho hace 20 años. Patricia, en casos de control familiar, la mejor evidencia es dejar que el controlador se cuelgue con su propia soga. Tomé mi teléfono y saqué una foto del rastreador. Fecha y hora en la imagen. 7 de noviembre, 6:51 de la mañana. Fotografía número 1. Guardada en una carpeta oculta que titulé Jardinería. Porque sabía que Eduardo revisaba mi teléfono cuando me visitaba. Lo había visto hacerlo 2 veces en el último mes, siempre con excusas. «Ay, mamá, déjame ver esa foto que me mandaste. ¿Dónde guardaste la receta de la abuela?» Pero antes de continuar, necesito que me ayudes con algo. Revisa si ya estás suscrito a este canal y deja tu me gusta. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde del mundo me estás escuchando? De verdad quiero saber hasta dónde ha llegado mi historia. Porque lo que viene después, lo que descubrí sobre mi hijo, necesita ser escuchado. Durante los siguientes 28 días, viví mi vida exactamente como antes. Salí a mis citas con Roberto, cafés, cenas. Una vez fuimos al cine a ver una película de esos tiempos antiguos que a nosotros nos gustaban, películas donde el amor era simple y honesto. Y cada vez que salía, cada vez que mi auto se movía, sabía que Eduardo estaba observando. Cada movimiento mío. Lo que él no sabía es que yo también estaba observando. Porque verán, cuando tu hijo instala un rastreador en tu auto, por preocupación, te preguntas qué más está haciendo, qué más está escondiendo, qué secretos guarda alguien tan obsesionado con controlar los tuyos. Así que empecé a prestar atención, atención real. Los miércoles Eduardo me decía que trabajaba hasta tarde. Reuniones importantes, mamá, no me esperes para cenar. Pero 3 miércoles seguidos, su esposa Sofía me llamaba a las 9 de la noche, llorando, preguntándome si yo sabía dónde estaba él. No contesta el teléfono, Patricia. Y está embarazada de 7 meses. Tengo miedo de que le haya pasado algo. Yo la tranquilizaba. Le decía que seguro estaba en el trabajo, que los hombres a veces se concentran tanto que olvidan llamar. Mentiras piadosas para calmar a una mujer embarazada y asustada. Pero por dentro, algo no cuadraba. El 4º miércoles, decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Algo que me hacía sentir exactamente como lo que Eduardo me acusaba de ser. Una madre entrometida. Lo seguí. ¿Sabes lo que encontré? Bueno, eso te lo cuento en un momento. Porque primero necesitas entender algo importante. Necesitas entender quién era mi esposo Javier, qué tipo de matrimonio tuvimos, y por qué mi hijo Eduardo creía tener el derecho de controlar con quién pasaba mi tiempo 3 años después de quedarme viuda. Javier murió el 3 de febrero de 2022, a las 11:23 de la mañana, en el Hospital Central, de un infarto masivo. Teníamos 38 años de casados. Yo tenía 58 años. Él tenía 62. Fue un buen hombre, un buen esposo, un buen padre. Pero déjame ser específica sobre algo. Un buen matrimonio no significa un matrimonio perfecto. Y lo que voy a decir ahora tal vez te sorprenda. Javier y yo nos conocimos en 1983, en una feria de libros en el centro de Guadalajara. Yo tenía 19 años y trabajaba como mecanógrafa auxiliar en el municipio. Él, 23, era estudiante de ingeniería y soñaba con construir casas para familias que empezaran desde cero. Como decía con ese entusiasmo de los hombres que aún creen que el mundo se puede enderezar con esfuerzo y fe. Nuestro primer beso fue una noche de lluvia, bajo un toldo azul que todavía recuerdo. Olía a tierra mojada y gasolina. Ese olor se quedó grabado en mi memoria como el inicio de todo. Durante años fuimos el retrato del matrimonio ejemplar del barrio. Mis vecinas siempre decían: «Los de la Casa de las Rosas Blancas, ellos sí se aman de verdad».
Y quizá tenían razón. Lo que nadie veía eran las noches de silencio, los gestos fríos después de una discusión, o los pequeños reproches que se acumulaban como polvo sobre los muebles, invisibles, pero siempre presentes. Cuando nació Eduardo, en 1987, hice una pausa breve en el trabajo. Volví después y terminé haciendo carrera durante más de 3 décadas en el juzgado de familia. Javier me decía, «Quédate en casa un tiempo, Patty», y yo lo tomé como romántico. Años después, entendí que también era el inicio de mi desaparición como mujer independiente. No lo culpo, era otra época. En esos años, una buena esposa servía café, mantenía la casa impecable y se callaba cuando el esposo hablaba. Lo que sí culpo es que Eduardo heredó esa misma forma de pensar. Y ironías de la vida, cuando Javier murió, a las 11:23 de esa mañana gris de febrero, Eduardo tomó exactamente el mismo tono que su padre: protector, autoritario, paternalista. Pero a diferencia de Javier, mi hijo nunca había aprendido a amar sin controlar. Al principio no lo noté. Después del funeral, él venía todos los días. «Mamá, te traje pan dulce. Mamá, revisé tu medidor de gas. Mamá, no te sientas sola». Era dulce, demasiado dulce. Y detrás de cada gesto amable había una sombra que no supe ver a tiempo. El primer signo fue cuando cambió las cerraduras de la casa por seguridad. El segundo, cuando me pidió acceso a mis cuentas bancarias, por si algún día me pasaba algo. Lo que yo no sabía entonces era que, mientras él me pedía confianza, también estaba borrando mi independencia poco a poco. ¿Sabes qué fue lo peor? Que me acostumbré, porque los padres, especialmente las madres, tendemos a justificar todo cuando viene de un hijo. Me decía, «Solo se preocupa por mí». Me repetía, «Es su manera de demostrar cariño». Y así, sin darme cuenta, había permitido que el hijo que crié con amor me tratara como si fuera una niña que necesitaba permiso para respirar. Déjame ser honesta. Hubo un momento en que me sentía agradecida por su vigilancia. Vivir sola después de 38 años de matrimonio puede ser una pesadilla de silencios. El sonido del refrigerador era mi única compañía. A veces hablaba con las plantas solo para evitar el eco de mi propia voz. Pero todo cambió esa mañana del 7 de noviembre, cuando encontré el rastreador bajo el capó del auto. Esa fue la primera prueba. La primera de muchas. Ahí empezó mi transformación, aunque en ese instante no lo entendí. Durante los días siguientes, seguí atendiendo a Sofía, mi nuera. Le llevaba comida, la acompañaba al médico, tejía mantas para el bebé. Mientras tanto, Eduardo solo aparecía para dar órdenes. «Mamá, no la consientas tanto, se malacostumbra. Mamá, no gastes tanto en tonterías». Tonterías que, por cierto, eran pañales y medicina. Mientras él la descuidaba, yo hacía listas. Listas de horarios, de frases, de ausencias. Una tarde, mientras Sofía dormía una siesta, entré en el despacho de Eduardo buscando una carpeta contable. Sobre su escritorio había una hoja impresa con rutas de geolocalización. Eran míos. Mi coche, mis trayectos, mi vida convertida en número. Tomé una foto con el celular, rápido, sin respirar. Esa fue la evidencia número 2. Y sin embargo, algo dentro de mí todavía se negaba a creer que mi hijo pudiera actuar con malicia. Esa misma noche le pregunté casualmente, «Eduardo, cariño, ¿sigues usando esa aplicación de rastreo?» Él sonrió. «Claro, mamá, me tranquiliza saber que estás bien». Lo que yo no sabía entonces era que esa sonrisa, esa tranquilidad suya, provenían de saber también que su esposa no lo estaba rastreando a él. Pero ya llegaré a eso. Esa semana ocurrió algo que me descolocó. Roberto, mi compañero del grupo de apoyo, me envió un mensaje por error, o eso creí. Decía, «Me alegra verte sonreír otra vez, Patricia. No le hagas caso a nadie. Todos merecemos una segunda oportunidad». Lo leí 3 veces antes de contestar. Mis manos temblaban, no de vergüenza, sino de miedo. Miedo a sentir que aún estaba viva, que podía volver a amar. Cuando nos vimos el domingo siguiente, a las 5:02 de la tarde en la cafetería La Estrella,
Le conté entre risas y lágrimas lo del rastreador. Él me escuchó en silencio, tomó mi mano con cuidado y dijo algo que jamás olvidaré. Tu hijo te revisa el coche, pero tú tienes algo que él no: paciencia. Y la paciencia, Patricia, es el arma más precisa cuando uno quiere justicia, no venganza. Esas palabras me atravesaron como una revelación. Justicia, no venganza. Desde ese momento comencé a registrar todo más metódicamente. Horas, lugares, reacciones, fechas. Durante 3 semanas acumulé información sin que Eduardo lo notara. Cada captura era una forma de recuperar mi poder, pedacito a pedacito. Y entonces llegó el día que lo seguí. Era miércoles, 27 de noviembre. Sofía, con sus 7 meses de embarazo, me llamó preocupada. No responde, Patricia. Lleva 3 horas sin señal. Tranquila, le dije. Seguro aún está en la oficina. Colgué, respiré profundo y conduje. Revisé la aplicación de ubicación que Eduardo me instaló por seguridad en el teléfono, y vi que su propio celular aparecía en una dirección que no reconocía. La calle Independencia, 142. Cuando llegué, ya era de noche. El aire olía a perfume caro y humo de tabaco. En la acera, un coche que conocía demasiado bien, el suyo, y a unos metros, él, abrazando a una mujer que no era su esposa. Esa imagen me golpeó con más fuerza que todas las humillaciones anteriores juntas. Mi hijo, ese juez moral que me prohibía tomar un café con un viudo, besaba a una mujer joven en la esquina de un hotel barato. Le tomé una foto, fecha y hora. 27 de noviembre, 21:18. Evidencia número 3. No lloré, no grité. Solo observé. Y en ese silencio comprendí que el destino tenía un sentido del humor cruel. Durante 35 años escuché esposas decirle al juez: él juraba que lo hacía por amor. Y ahora ahí estaba yo, frente a la misma escena que tantas veces escribí en expedientes judiciales. Lo observé durante 3 noches más. Mis manos ya no temblaban, solo registraban. Cada beso, cada hora, cada mentira envuelta en perfume. ¿Sabes qué pensé mientras los veía salir del hotel esa última vez? Que había criado a un hombre que sabía fingir amor y culpa con la misma precisión con que un actor cambia de papel. A veces uno cría con ternura al mismo monstruo que le va a devorar la paz. Pero antes de contarte el plan que diseñé para enfrentar a Eduardo, sí, un plan calculado hasta el último detalle, necesito contarte la conversación que tuve con Sofía una semana antes de que todo estallara, porque ahí empezó la verdadera cadena de eventos que destrozó su fachada perfecta. Fue el 2 de diciembre, 10:45 de la mañana. Ella estaba esperándome en la sala, con los ojos hinchados y una taza de té que no había probado. Todo olía a manzanilla y a ansiedad. Patricia, me dijo con voz temblorosa, a veces siento que Eduardo me miente, que no está realmente aquí. Mi corazón se encogió. Guardé silencio. No era momento para señalar, solo para escuchar. Ella continuó. Te juro que intento confiar en él, pero hay noches que no vuelve hasta las 3 de la madrugada, y cuando regresa, huele a perfume, pero no al mío. Respiré hondo. Sentí el frío del aire colarse por la ventana. ¿Y si te dijera que no estás imaginando cosas, Sofía? Ella me miró confundida. Antes de poder responder, toqué su mano y susurré. Tranquila, espera. En unas semanas tendrás respuestas, y serán pruebas, no sospechas. Aquel día sellé mi decisión. Tenía poco más de 3 semanas para preparar la verdad. Cuando Sofía me dijo que sentía que Eduardo le mentía, algo dentro de mí se partió en 2. La madre que lo había defendido toda la vida quiso decirle: «No, hija, estás exagerando». La mujer que había pasado 35 años en un juzgado de familia se quedó callada, porque reconocía demasiado bien la mirada de una esposa que empieza a darse cuenta de que su casa está construida sobre arena. Pero déjame decirte algo que quizá ya sospechas. Los primeros en notar que algo anda mal no son los vecinos, ni los amigos, ni siquiera los padres. Es el silencio de una habitación compartida el que primero grita la verdad.
Durante esas semanas, la casa de Eduardo y Sofía se llenó de silencios extraños. Silencios en la mesa cuando sonaba su teléfono y él lo ponía boca abajo. Silencios en el pasillo cuando ella le preguntaba, ¿vas a venir a la ecografía del jueves? Y él respondía con evasivas. Silencios cuando yo llegaba con una olla de caldo y los encontraba a los dos en extremos opuestos del sofá, mirando la misma televisión, pero viviendo historias distintas. Lo más irónico era que, mientras Eduardo vigilaba cada paso que yo daba, descuidaba completamente los pasos que daba en su propio matrimonio. Hubo una noche en particular que todavía puedo sentir en la piel. Fue el 9 de diciembre, a las 22:37 de la noche. Afuera hacía frío. Adentro, el olor a sopa de fideo llenaba la cocina. Sofía se levantó con dificultad, una mano en la espalda, la otra sosteniendo su taza. Eduardo, sin mirarla, dijo, «Si sigues comiendo tanto, el bebé va a venir enorme y el parto será un problema. Deberías cuidarte más». La cuchara le tembló en los dedos. Un poco de caldo cayó sobre la mesa. Yo lo vi todo. No dije nada. Solo sentí cómo mi corazón se convertía en una piedra pesada. Porque eso no era preocupación. Eso era crueldad disfrazada de consejo. Y te estoy hablando de un hombre que, 2 noches antes, yo había visto salir del hotel con una mujer delgada, en tacones, riéndose a carcajadas mientras él la sostenía por la cintura. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió de esa escena con la sopa? Que Sofía se disculpó. «Perdón, voy a servirme menos», murmuró. Cuando una mujer embarazada empieza a disculparse por comer, no es solo un problema de autoestima, es un problema de ambiente. Esa noche, al llegar a mi casa, el olor a lavanda del suavizante que usaba para las sábanas me resultó insoportable. Me acosté en la cama que había compartido con Javier durante casi 4 décadas y miré el techo en la oscuridad. Sentía un nudo en la garganta, pero ninguna lágrima salía. «Dios mío», susurré, «dame paciencia para no actuar por rabia, y dame claridad para hacer lo correcto. Porque aquí quiero aclararte algo. Yo no buscaba destruir a mi hijo. Buscaba ponerle un espejo delante, que viera lo que se había convertido». Los días fueron pasando, y el contador en mi cabeza seguía corriendo. 21 días, 18 días, 15 días. Cada vez que Eduardo hacía un comentario hiriente hacia mí o hacia Sofía, cada vez que llegaba tarde, cada vez que se indignaba por mi vida amorosa, yo pensaba, solo faltan X días, ya entenderás. Una tarde, el 11 de diciembre, a las 16:08, estaba yo en la sala de mi casa doblando ropa. En la televisión sonaba un rosario que ponía como compañía. El sol de la tarde entraba tibio por la ventana y el polvo flotaba en el aire como pequeñas partículas doradas. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Eduardo. «Mamá, vi que saliste otra vez con ese hombre. No me parece correcto. La gente habla. ¿No te da vergüenza?» Me quedé mirando la pantalla. Sentí la tela áspera de la toalla entre mis manos, la textura seca, el olor a jabón. Y de pronto, algo hizo clic en mi cabeza. Tomé una captura de pantalla de su mensaje. Evidencia número 4. Luego escribí: «Tienes razón, hijo. Gracias por preocuparte. Después hablamos». No peleé, no discutí, porque ya no estaba actuando como la madre culpable, sino como la mujer que prepara un caso. En esos días empecé a notar detalles que antes se me escapaban. Recibos de restaurantes caros en el coche de Eduardo, con fechas que coincidían con sus supuestas noches de trabajo. Marcas de labial en la servilleta del asiento del copiloto. Fragancias nuevas en su ropa, perfumes que no eran de Sofía. Cada descubrimiento era un golpe, pero también una pieza más del rompecabezas. Tomé fotos de los recibos. Evidencia 5, 6, 7. Déjame contarte una escena que todavía me quema por dentro. Fue el 13 de diciembre, 19:26 de la noche. Estábamos los 3 en la sala. Sofía en el sillón, con los pies hinchados apoyados en un banquito. Eduardo revisando el celular, yo tejiendo una manta amarilla para el bebé. En la televisión, un programa de concursos que nadie estaba realmente viendo. Sofía, con voz suave, preguntó:
Amor, ¿vas a poder estar en la cita del ginecólogo este lunes? Quiero que escuches el corazón del bebé conmigo. Eduardo ni levantó la vista. Voy a ver. Tengo mucho trabajo. No te hagas ilusiones. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. Yo cerré los ojos. El hilo de la manta se me enredó entre los dedos. Podía oír el tic-tac del reloj de pared marcando cada segundo de esa crueldad. Y luego vino el golpe final de esa noche. Además, añadió Eduardo, no es bueno que estés tan emocional. Mamá, dile algo, tú eres más fuerte que ella, no la consientas tanto. Le di 6 años de mi vejez. Le di cada tarde acompañando a su esposa a los chequeos médicos. Le di mis manos para cocinar, limpiar, sostener. Le di mi coche, mi tiempo, mi espalda cansada. Le di todo lo que me quedaba de energía. Y él me dio una sola frase. Eres una vergüenza, mamá. ¿Te das cuenta? No solo me juzgaba a mí. Estaba usando mi fortaleza como arma contra su propia esposa. En lugar de proteger a la madre de su hijo, me utilizaba como ejemplo para hacerla sentir débil. Esa noche entendí que ya no podía seguir justificándolo. Pero incluso entonces, ignoré una señal más, una que casi me hace perder la poca fe que me quedaba. Al día siguiente, 14 de diciembre, 3:42 de la madrugada, mi teléfono sonó. Era Sofía. Su voz estaba deshecha. Patricia, se me endureció la panza. Me siento muy mal. ¿Puedes venir? Eduardo no contesta. Me puse un suéter, agarré las llaves y salí casi sin ver. El aire a esa hora era helado y la calle estaba vacía. Mientras conducía pensaba, tal vez está dormido, tal vez dejó el teléfono en silencio. Cuando llegué, toqué el timbre. Nadie respondió. Sofía abrió la puerta desde adentro, pálida, con lágrimas secas en las mejillas. Llevo 1 hora llamándolo. Susurró. La ayudé a respirar. La senté. Le preparé té. A las 4:18 marqué yo al teléfono de Eduardo. Contestó. Su voz sonaba entrecortada, como si estuviera caminando. ¿Qué pasa, mamá? Estoy ocupado. Miré a Sofía, doblada de dolor en el sofá. Tu esposa te necesita. Está asustada. Ven ahora. Hubo un silencio. Es que estoy lejos. No llego pronto. Atiéndela tú. Para eso estás ahí. Para eso estás ahí. Cuando colgué, el olor a manzanilla, a sudor frío y a miedo llenaba la sala. Y en ese momento supe con certeza dónde no estaba Eduardo. En un lugar donde un padre debería estar. Ese fue el último aviso que ignoré. A partir de ahí, dejé de cerrar los ojos. Porque si algo he aprendido en 61 años de vida es esto. Hay dolores que vienen para despertarte, no para destruirte. Y yo estaba, por fin, despertando. Después de aquella madrugada en que Sofía me llamó llorando y Eduardo respondió con un frío, «Para eso estás ahí», algo en mí se acomodó en un lugar nuevo. Ya no era solo una madre herida. Era una mujer que había decidido, conscientemente, dejar de excusar lo inexcusable. Y cuando una madre deja de justificar, el suelo empieza a moverse, y lo hace despacio, como si temblara desde dentro, desde el corazón. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeñas escenas que, vistas desde fuera, podrían parecer insignificantes. Un desayuno, una llamada, una frase al pasar. Pero para mí, cada una de ellas era como una señal luminosa en medio de la oscuridad, como si el universo entero me estuviera marcando el camino. Cada gesto de Eduardo, cada comentario, cada nueva ausencia, se iba colocando silenciosamente en una línea invisible que llevaba a un solo punto. El día en que la verdad saldría a la luz. Solo faltaban 15 días. 15 amaneceres en que mi paciencia dejaría de ser silencio. Recuerdo con claridad el 14 de diciembre, 19:03 de la noche, en la casa de Eduardo. Había reunión familiar. Sus suegros, sus cuñados, algunos primos, incluso un par de vecinos curiosos que siempre buscaban motivos para colarse en las cenas donde había vino. La mesa estaba llena de platos de cerámica sencilla, comida casera, arroz, frijoles, carne en salsa. Yo había pasado la mañana entera cocinando. El olor a ajo,
cebolla y comino se había quedado pegado en mis manos, en mi cabello, en la ropa. Me puse mi blusa de algodón favorita, la que mi madre me regaló hace 20 años, ya con el tejido un poco gastado pero lleno de recuerdos. Sofía llevaba un vestido sencillo, amplio, cómodo para su embarazo. Se veía bonita en su cansancio. En cambio, Eduardo llegó a las 19:41, con una camisa nueva, claramente de marca, el pantalón perfectamente planchado, los zapatos lustrados como espejos y ese reloj brillante que parecía gritar su precio a cualquiera que lo mirara. Mientras todos se sentaban, escuché cómo uno de sus amigos le murmuraba al oído: «Bonito reloj, bro. ¿Nuevo?» Eduardo sonrió, satisfecho, con ese gesto de quien está acostumbrado a las miradas. «Sí, me lo merecía», dijo. «Uno tiene que darse gustos, ¿no?» Lo observé desde el otro extremo de la mesa. Él se servía el mejor pedazo de carne. Primero él, siempre él. Ni siquiera miró si Sofía podía alcanzar el plato. Yo, en cambio, me senté a su lado. Le acomodé la silla, le puse una manta en los hombros porque hacía frío y la ventana dejaba entrar una corriente helada. Ella agradeció con una sonrisa frágil. Ese contraste lo decía todo. Yo contaba pesos para comprar verduras. Él gastaba miles en lujo para su muñeca. 2 mundos bajo el mismo techo. Durante la cena, uno de los tíos comentó en tono de broma: «Patricia, ¿y tú? ¿No piensas rehacer tu vida? Estás muy joven todavía». La mesa se llenó de risas superficiales, las típicas risas que nacen del alcohol y la incomodidad. Yo sonreí con educación, dispuesta a contestar algo ligero, pero Eduardo se adelantó. «Mi mamá no está para eso», dijo con voz firme, casi alzando el tono. «Tiene que respetar la memoria de mi papá. Además, a su edad, ¿quién la va a querer de verdad?». El silencio que siguió fue tan espeso que hasta los cubiertos parecieron quedarse quietos. Sentí las miradas clavarse en mí. Alguien fingió toser. Otro bebió un sorbo de vino para disimular. Sofía bajó la vista, incómoda, removiendo el arroz en su plato. El tío carraspeó. «Era solo una broma, muchacho». Yo respiré hondo, y ahí recordé algo aprendido en tantos años viendo juicios. La dignidad bajo fuego. No perdí la compostura. No lloré. No le grité. Solo lo miré con calma, como se mira un cuadro que ha cambiado de forma sin que uno se dé cuenta, y dije: «Tranquilo, hijo. A mi edad, una ya aprendió que no todo lo que parece amor lo es, y que hay hombres que juran respetar a una mujer mientras la engañan a sus espaldas». La frase quedó flotando en el aire, densa como humo. Vi cómo Eduardo se tensó, la mandíbula apretada, la vena del cuello marcada. Sus ojos buscaron los míos, desafiantes, intentando intimidar. «¿Qué insinúas, mamá?». Sonreí apenas, sin pestañear. «Nada, hijo, solo hablo en general». Pero por dentro, mi sangre hervía. No era rabia desenfrenada, sino esa calma afilada que llega cuando el alma deja de suplicar y empieza a registrar. En mi mente, tomé nota. Otra evidencia, otra grieta, otro disparo invisible. Esa fue una de las primeras humillaciones públicas que me hizo. Delante de toda la familia, me redujo a un chiste. A una mujer vieja, ridícula, que debía permanecer al lado del recuerdo de su esposo como una estatua. Solo que hay estatuas que en su quietud guardan fuego. Lo que él no sabía era que esa misma noche, al irse todos, yo abriría mi cuaderno y anotaría cada detalle. Hora, lugar, personas presentes, palabras exactas, expresiones, silencios. Porque hay humillaciones que duelen, pero también iluminan el camino hacia la justicia. Unos días después, vino la falsa resolución. Ese tipo de treguas que parecen arreglarlo todo y lo empeoran. Fue el 17 de diciembre, 8:09 de la noche. Estaba en casa viendo una novela antigua, tratando de distraerme con algo que no doliera, cuando sonó el teléfono. Era Eduardo. «Mamá, ¿puedo pasar a verte?». Su voz sonaba suave, cansada. Sentí una puntada en el pecho. Parte de mí, la parte que lo había arrullado siendo un bebé, pensó: «Quizá quiere pedir perdón».
A las 8:32 llegó. Traía una bolsa con pan dulce y una expresión contradictoria, mitad culpa, mitad cálculo. Se sentó a la mesa y el olor a azúcar y harina llenó el espacio pequeño de mi cocina. «Mamá, estuve pensando en lo que dijiste el otro día», comenzó. «Tal vez fui muy duro contigo». Lo miré en silencio. «Es que papá todavía está muy presente para mí, y verte con alguien más me choca. Pero supongo que tú tienes derecho a hacer tu vida». Sentí un nudo en la garganta. Por un segundo quise creerle. Quise creer que ese era el inicio de una conversación adulta, un intento real de reconciliación. «Gracias, hijo», respondí. «No sabes cuánto significa para mí escuchar eso». Hubo un instante de tregua, de paz tibia. Hasta me permití respirar sin miedo. Pero entonces, la trampa. «Solo te voy a pedir algo a cambio», dijo, bajando la voz. «Si vas a seguir viendo a ese señor, por lo menos avísame cada vez que salgas. Mándame tu ubicación. No quiero que te pase nada». Ahí estaba, otra vez. El control vestido de cariño. «¿Mi ubicación?», pregunté. «Sí, mándame tu ubicación en tiempo real. Así estoy tranquilo. Y también, si puedes, evita verlo cuando Sofía esté mal. Da mala imagen, mamá. Mala imagen», repetí en mi mente. Mala imagen para él, para el hijo perfecto que no soportaba que su madre viuda siguiera viva, riendo, siendo persona. Respiré hondo, sintiendo un temblor recorrerme el cuerpo. «Lo voy a pensar, Eduardo», respondí finalmente. No discutí. No lo llamé manipulador, aunque lo era. Solo me levanté, serví café y cambié de tema. Cuando se fue, a las 9:27, cerré la puerta con cuidado. Apoyé la frente sobre la madera, dejando que el frío me atravesara. «Falsa disculpa, falsa paz», murmuré. Y supe, sin sombra de duda, que lo peor estaba por venir. Al día siguiente, revisando unos papeles en su casa, encontré un contrato de arrendamiento. Fecha: 1 de noviembre. Inquilino: Eduardo Ramírez. Dirección: el mismo edificio del hotel discreto donde lo había visto con la otra mujer, solo que otro piso. Un pequeño apartamento amueblado, pagado por 6 meses por adelantado. No solo era infidelidad, era premeditación. No era «me equivoqué una noche», era «llevo meses sosteniendo una doble vida». Tomé fotos, cada página, cada firma. Evidencias: 9, 10, 11. Esa tarde, mientras Sofía dormía una siesta, yo estaba en la cocina lavando platos. El agua tibia corría, el jabón formaba burbujas que explotaban como pequeños relojes. Afuera, los niños del barrio jugaban. Dentro, solo el sonido del agua y mis pensamientos. Eduardo entró, abrió el refrigerador, vio los tuppers con comida que yo había preparado. «Te estás mal acostumbrando, Sofía», gritó desde la sala. «Mi mamá no es tu sirvienta». Ella despertó, desorientada. «Solo me ayudó un poco hoy. Me sentía mareada», respondió. Yo secaba un plato y lo coloqué en su lugar. Sentí el corazón golpeándome en el pecho, pero mi voz salió suave, casi helada. «No te preocupes, Sofía. A mí me da gusto ayudar. Para eso está la familia, ¿no?» Eduardo giró hacia mí. «Sí, mamá, pero tampoco abuses. El dinero no nos sobra como para que estés desperdiciando en tanta comida». Lo miré despacio, de arriba a abajo. Camisa nueva, reloj nuevo, zapatos nuevos, el mismo brillo caro en la muñeca. Pensé en los recibos de restaurantes, en el contrato del departamento y en su frase: «El dinero no nos sobra». Cuando un hombre gasta miles en su placer pero regatea el alimento de su esposa embarazada y de su madre viuda, no es pobreza, es falta de vergüenza. Esa noche, revisando sus redes por curiosidad o instinto, vi algo que me heló la sangre. Una foto suya, subida por un amigo, en una terraza elegante, copa en mano. Comentario: «Celebrando la libertad, compadre. La vida es una». Fecha: el mismo día que Sofía había tenido contracciones por estrés. Ahí estaba, sonriendo, brindando, triunfante. Villano celebrando el sufrimiento. Etapa 6. Tomé captura de pantalla. Evidencia 12.
Algún día vas a ver esta misma foto, Eduardo, pensé, pero desde el otro lado, no como triunfo, sino como prueba. Hubo noches en que dudé. Me pregunté si estaba yendo demasiado lejos, si era correcto guardar tanta información sobre mi propio hijo. Pero entonces recordaba aquella llamada, esa madrugada en que Sofía lloraba y él dijo, «Para eso estás ahí». Y me repetía, «No busco venganza. Solo quiero que la verdad se siente en la mesa». Solo faltaban 10 días. 10 días para Navidad. 10 días para el nacimiento de una nueva vida. 10 días para el derrumbe de una fachada perfecta. Y lo más fuerte aún estaba por pasar. Porque el momento exacto en que decidí cómo y cuándo poner todas las cartas sobre la mesa vino del modo más simple. Una mano pequeña sobre mi vientre, un eco de corazón latiendo en una pantalla y una frase de Sofía que todavía me resuena en la cabeza. La decisión que tomé no nació de la rabia, nació de un latido, de un sonido que conocía demasiado bien, como si mi propio cuerpo hubiera recordado algo antiguo, algo sagrado y olvidado. Fue el 20 de diciembre, a las 11:16 de la mañana, en el consultorio del doctor Ramírez. La pantalla del ecógrafo iluminaba la habitación con una luz azulada, casi hipnótica. El gel frío sobre el vientre de Sofía la hizo estremecerse, y en ese gesto vi el reflejo del miedo y del amor naciendo juntos. Yo estaba a su lado, sosteniendo su mano, sintiendo el temblor leve de sus dedos. La habitación olía a desinfectante suave y a café viejo. Afuera, el murmullo distante de otras pacientes esperando se mezclaba con el sonido apagado de un televisor. Todo parecía muy cotidiano, pero en el aire había algo solemne, un tipo de silencio que precede a los momentos que cambian una vida. El médico sonrió. «Ahí está», dijo. «Mira, corazón fuerte, bien formado. Todo va bien». Y entonces se oyó tum, 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 el corazón del bebé. Ese sonido me rompió y me reconstruyó al mismo tiempo. Fue como si una puerta se abriera dentro de mí y detrás encontrara a todas las mujeres que fuimos madres sin manual, sin consuelo, pero con una fuerza que nace del instinto. Pensé en Eduardo de bebé, en cómo yo también escuché por primera vez su corazón en una pantalla borrosa, en 1986. Pensé en las promesas que me hice entonces. Te voy a proteger, te voy a enseñar a ser un hombre bueno, te voy a cuidar siempre. Y lo peor fue darme cuenta de que, en algún punto del camino, ese niño se había perdido detrás del adulto que ahora vigilaba, mentía y hería sin darse cuenta. Sofía empezó a llorar en silencio. Una lágrima cayó sobre la almohada de papel. «Quédate conmigo, por favor», me susurró. «No sé si Eduardo va a venir a alguno de estos controles». Le apreté la mano. «Estoy aquí», le dije, «y no me voy a ir». En ese momento, mientras escuchaba el corazón de mi futuro nieto, tomé la decisión final. No iba a permitir que ese niño naciera en medio de una mentira. La verdad iba a salir a la luz. Duele, pero limpia. Y como la fiebre, avisa que el cuerpo está peleando para sanar. Salimos del consultorio a las 12:04. El sol del mediodía nos golpeó la cara. Era un calor brillante, casi insolente. El aire olía a gasolina, a tortillas recién hechas de la tiendita de la esquina, a vida cotidiana con su ruido y su polvo. Sofía caminaba despacio, una mano en la espalda, otra sosteniendo el sobre con las fotos del ultrasonido. «¿Se las vas a enseñar a Eduardo?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Si llega a casa temprano», dijo, con una sonrisa triste que no alcanzaba los ojos. Esa frase fue la gota final. Esa misma tarde, a las 16:20, me senté en mi mesa de la cocina. Afuera lloviznaba apenas, y las gotas dejaban un murmullo en los cristales. Saqué todos mis papeles, mi cuaderno, mi teléfono, las fotos impresas del rastreador, las capturas de pantalla de sus mensajes, las imágenes del contrato de renta, los recibos del restaurante y la foto celebrando la libertad. Las coloqué ordenadas, una sobre otra, como si armara un expediente judicial, porque en realidad eso era.
el expediente de la hipocresía de mi propio hijo. Título mental: Eduardo Ramírez. Controla a la madre, traiciona a la esposa. Mientras las revisaba, sentí algo extraño. No solo dolor, sentí claridad. Una calma helada recorriéndome el cuerpo. No era la calma de la resignación, sino la de alguien que ya no se pregunta, ¿debo hacerlo?, sino, ¿cuándo y cómo lo haré? Empecé a planear. No con impulsos, sino con fechas, horarios, escenarios, pausas cuidadosamente pensadas. Necesitaba 3 cosas. 1. Un momento en que toda la familia estuviera reunida. 2. Un escenario donde él no pudiera huir fácilmente. 3. Una justificación moral para mostrar lo que sabía, no por chisme, sino por protección. Y entonces lo vi clarísimo. La cena de Nochebuena. 24 de diciembre. La fecha en que las familias se miran a los ojos, se desean paz, hablan de amor, de unión. El día en que todos fingen. ¿Qué mejor noche para desenmascarar una mentira que se sostenía precisamente en el nombre de la familia? Solo faltaban 4 días. Mientras marcaba esa fecha en mi calendario, recordé una frase de un sacerdote que alguna vez escuché. La verdad a destiempo es crueldad. La verdad a tiempo es medicina. Yo sabía que lo que iba a hacer iba a doler, que la gente iba a juzgar. Pero también sabía que, si no lo hacía, ese bebé nacería en un hogar levantado sobre el engaño y el control. Y preferí cargar con la culpa de hablar a cargar con la vergüenza de callar. Esa noche, 20 de diciembre, a las 21:07, sonó mi teléfono. Era Eduardo. «Mamá, vas a venir a cenar en Navidad con nosotros, ¿verdad? Sofía quiere que estés». Sonreí, aunque él no pudiera verlo. «Claro, hijo. No faltaría por nada del mundo». «Perfecto», respondió. «Va a venir toda la familia de Sofía. Quiero que todo salga bien. No hagas comentarios raros, ¿sí?» «¿Comentarios raros?», repetí. «Sí, ya sabes. Cosas de tu vida. No quiero que nadie piense mal de ti, o de nosotros». Mira qué curioso. Él estaba preocupado porque yo arruinara la noche, y no tenía idea de que el verdadero terremoto venía de su lado. Colgué. Me quedé sentada a oscuras en la sala, solo con la luz del farol de la calle filtrándose por la ventana. El sonido de un perro ladrando a lo lejos, un coche pasando, la vida continuando, ajena a todo. «En 4 días, Eduardo», pensé. «En 4 días vas a escuchar cosas que nunca imaginaste». Al día siguiente, 21 de diciembre, sucedió algo que confirmó que el momento era el correcto. Sofía vino a verme a las 10:32 de la mañana. Traía una bolsa con pan dulce y los ojos agotados, los párpados hinchados del llanto que seguramente había contenido. El olor a pan recién horneado llenó mi pequeña cocina, y ese aroma cálido contrastó con la tristeza que traía su voz. Se sentó y sin rodeos dijo: «Patricia, ¿tú crees que Dios perdona a las personas que saben la verdad y se quedan calladas?» La pregunta me atravesó como un cuchillo frío. «¿Por qué lo dices?», le pregunté con suavidad. Ella jugueteaba con el borde de la servilleta. «Porque siento aquí», dijo tocándose el pecho, «que algo no está bien. No solo con Eduardo, conmigo también. Siento que me engaño a mí misma, que me hago la tonta. Y no quiero que mi hijo crezca viendo una madre que se hace la tonta». La miré largamente. Vi en ella a la Patricia de hace 30 años, la mujer que callaba por mantener la paz, la mujer que después se preguntaba en la almohada por qué nadie la defendía. Me incliné hacia ella. Dios no nos pide que seamos ciegos, nos pide que seamos justos. A veces, la verdad es la única forma de proteger a los que vienen detrás. «¿Qué harías tú?», preguntó, con lágrimas contenidas. Tomé aire. Yo invitaría a todos a sentarse a la misma mesa, y dejaría que la verdad hablara con pruebas, no con chismes. Cuando todos están juntos, las máscaras pesan más. No le dije que ya lo había decidido. No le dije que la cena de Navidad sería el escenario. Solo planté la semilla. Ese mismo día, a las 18:55, tuve otra señal. Eduardo subió una historia a sus redes. Una mesa en un restaurante caro, copas de vino,
una mano femenina, joven, sosteniendo la suya. No se veía la cara de ella, pero yo conocía esa camisa que él llevaba. No era ropa de reunión de trabajo, como le había dicho a Sofía. La descripción decía, brindando por lo que viene. Por lo que viene. Tomé captura. Evidencia 13. Brindas hoy, pensé, por algo que no imaginas. Esa noche no pude dormir. Me acosté a las 23:40, pero a las 2:11 seguía despierta. El ventilador hacía un ruido constante, monótono, casi hipnótico. Me levanté, preparé un té de manzanilla. El sabor tibio y ligeramente amargo me calmó por dentro. Abrí la Biblia que estaba sobre la mesa. No buscaba un versículo específico, solo necesitaba sentir que no estaba sola en esa decisión. Leí una frase al azar. La verdad os hará libres. Sonreí con ironía. Libres, repetí. Qué curioso, Eduardo. Tú celebras tu libertad mientras encadenas a los demás con mentiras. El 22 y el 23 de diciembre fueron días de apariencia normal. Sofía arreglando detalles de la cena. Yo ayudando en la cocina, comprando ingredientes, ensayando en silencio cómo comenzar esa conversación sin temblar. Eduardo entrando y saliendo, dando órdenes, revisando listas, con ese aire de quien cree que todo está bajo control. Pero por dentro, otra cosa se estaba cocinando. El 23 de diciembre, a las 17:22, entré al cuarto de huéspedes donde a veces me quedaba. Abrí mi bolso y revisé que todo estuviera ahí. Copias impresas de las rutas del rastreador. Fotos del dispositivo en mi coche. Capturas de sus mensajes juzgándome. Fotos del contrato del departamento. Imágenes de él con la otra mujer. Capturas de la publicación brindando por su libertad. Cada cosa en un sobre, perfectamente ordenado. No pensaba gritar, no pensaba insultar, pensaba mostrar. Ese era mi plan, no acusar, solo exponer, dejar que las pruebas hablaran. Solo faltaba un día. Mañana será el día, pensé mientras cerraba el bolso, sintiendo que el sonido del cierre relámpago era el punto final de una historia que había tardado demasiado en escribirse. Y lo más irónico de todo fue que, esa misma noche, Eduardo se paró en medio de la sala, levantó su copa de refresco y dijo, riendo, «Este año ha sido duro, pero lo hemos manejado bien. Mañana, en la cena, solo quiero paz, ¿eh? Nada de dramas. La familia es lo primero. La familia». Lo dijo él. Yo solo lo miré, con esa calma helada que había crecido en mí día tras día. Y pensé, mañana, hijo, mañana vas a aprender lo que realmente significa familia. La Nochebuena llegó con olor a canela molida, pavo al horno dorándose lentamente y mentiras a punto de romperse como cristal fino. Eran las 19:12 del 24 de diciembre cuando crucé la puerta de la casa de Eduardo con mi bolso colgado del brazo derecho. En ese bolso no solo llevaba mis llaves oxidadas y mi monedero gastado. Llevaba toda la verdad documentada, envuelta entre los papeles que me habían mantenido despierta varias noches consecutivas, bajo una mezcla turbulenta de rabia contenida, tristeza profunda y una convicción ardiente que me quemaba el pecho como hierro candente. La sala estaba llena de gente, de voces, de apariencias. Luces cálidas bañaban cada rincón. Un árbol decorado con esferas rojas y doradas ocupaba la esquina principal. Un nacimiento detallado descansaba en la mesa auxiliar. Villancicos clásicos sonaban bajito en la televisión de pantalla plana. El aire olía a pino artificial, a perfume caro francés y a comida casera recién servida con esmero. Una mezcla empalagosa y contradictoria de lo doméstico y lo artificial, de lo que se quiere mostrar al mundo y lo que se intenta desesperadamente esconder. Las risas nerviosas llenaban los rincones, rebotando en las paredes blancas, pero había una vibración rara debajo, una nota desafinada y discordante que solo yo parecía escuchar con claridad. Sofía caminaba despacio entre los invitados dispersos, con su vestido suelto color vino y su vientre prominente de 7 meses. Se veía cansada, con ojeras apenas disimuladas por el maquillaje, pero hacía el esfuerzo sobrehumano de sonreír a todos, de mantener la fachada.
A veces se detenía para acomodar un regalo envuelto o recoger un vaso abandonado, y en ese gesto simple vi su fragilidad completa, su agotamiento acumulado. Había platos de porcelana por todas partes, voces mezcladas en conversaciones superpuestas, niños pequeños jugando ruidosamente cerca del árbol. Era la típica escena de familia feliz que se ve en las tarjetas navideñas comerciales, esa que en una foto parece perfecta, pulida, intacta. Pero si miras más de cerca, con atención real, se ven las grietas profundas, los silencios forzados que duran segundos de más, las miradas fugaces cargadas de significado, las sonrisas tensas que se quiebran apenas un segundo cuando nadie está mirando directamente. Eduardo se acercó a mí a las 19:20 exactas, con su copa de cristal tallado en la mano derecha. Traía otra camisa nueva de marca, de esas que uno sabe que no bajan de los 2,000 pesos en las tiendas exclusivas. El reloj suizo brillaba como siempre en su muñeca, como una declaración muda pero estridente de éxito profesional. «Mamá, qué bueno que viniste. Te ves bien», dijo con tono ensayado, dándome un beso superficial en la mejilla. Su perfume era intenso, masculino, caro. Detrás de ese olor potente, sin embargo, yo sentía todavía la sombra fantasmal de otro perfume completamente diferente, uno más dulce, más joven, más floral, que había impregnado su ropa en otras noches recientes. Ese rastro invisible fue lo primero que me confirmó, sin necesidad de palabras adicionales, que esa noche iba a cambiarlo todo irrevocablemente. «Gracias, hijo», respondí con calma, conteniendo una sonrisa irónica. «Hoy será una noche inolvidable». Él sonrió ampliamente, sin entender en absoluto la profundidad oscura de mis palabras. «Eso espero, sinceramente. No quiero dramas innecesarios, ¿eh? La familia de Sofía está muy sensible por el embarazo avanzado y todo eso». La familia de Sofía, pensé con amargura. Como si yo fuera un invitado más, uno cualquiera. Como si no hubiera sido yo quien sostuvo a esa muchacha en cada crisis de ansiedad nocturna, en cada madrugada de dolor físico y emocional, cuando él estaba convenientemente trabajando hasta tarde en proyectos urgentes. Las horas avanzaron con lentitud tortuosa. A las 20:03 ya todos estaban sentados ceremoniosamente a la mesa larga. El pavo dorado en el centro como protagonista, las velas perfumadas encendidas, el mantel blanco impoluto con bordados artesanales que yo misma había regalado con cariño el año anterior. Había algo casi ritual y pagano en el momento. El sonido metálico de los cubiertos, las copas rozándose en brindis vacíos, las conversaciones cruzadas que trataban desesperadamente de llenar los vacíos emocionales. Los suegros de Eduardo hablaban animadamente de los planes para el bebé próximo. Los cuñados se reían exageradamente de anécdotas del trabajo. Sofía miraba de reojo constante la puerta, como si aún esperara ingenuamente que su marido se sentara a su lado y le tomara la mano con ternura. En su mirada había una súplica muda y dolorosa, una esperanza tosuda e irracional que me dolía profundamente ver. Eduardo se levantó a las 20:17. Golpeó suavemente la copa con una cuchara plateada para llamar la atención general. «Bueno, antes de cenar quiero decir unas palabras importantes», comenzó con voz impostada. Las conversaciones fueron apagándose progresivamente. Las miradas se enfocaron en él como reflectores, como si todos esperaran ansiosos su bendición sagrada para empezar a disfrutar. Este año ha sido particularmente difícil para todos nosotros. La muerte inesperada de mi papá todavía nos pesa enormemente en el corazón. El embarazo ha sido físicamente cansado, el trabajo hizo una pausa dramática calculada. Pero aquí seguimos, juntos y unidos, y lo único que pido humildemente esta noche es paz verdadera. Que dejemos los problemas cotidianos afuera y recordemos que la familia lo es absolutamente todo. La familia lo es todo. Es profundamente curioso cómo quienes más traicionan esa frase sagrada son quienes más la pronuncian con voz solemne y pecho inflado. Hubo aplausos suaves y educados. Alguien dijo amén con fervor. Él levantó la copa con gesto teatral. Todos lo imitaron obedientemente.
Yo también levanté la mía mecánicamente, pero en mi mente no brindaba por la paz artificial, brindaba por la verdad devastadora. Durante la cena interminable, observé cada detalle. Eduardo servía vino tinto a los suegros con una cordialidad casi teatral y estudiada. Hacía chistes oportunos, contaba historias elaboradas de trabajo, se pintaba hábilmente como el esposo perfecto, el hijo ejemplar, el hombre responsable y digno. Cada palabra suya era una capa más de maquillaje espeso sobre una herida podrida que supuraba. Sofía apenas comía bocados. Jugaba nerviosa con el tenedor, daba bocados pequeños y mecánicos. Yo la miraba fijamente, y a cada gesto suyo frágil, la decisión dentro de mí se volvía más firme, más inevitable, más necesaria. A las 21:02, uno de los familiares mayores de Sofía preguntó con genuina curiosidad: ¿Y tú, Patricia? ¿Cómo te has sentido estos 3 años largos sin Javier? Debe ser terriblemente duro. Sentí las miradas girar hacia mí como un foco. Incluso Eduardo me miró con intensidad, con una mezcla visible de advertencia y curiosidad, como si temiera genuinamente lo que podía salir de mi boca. Puse la servilleta sobre la mesa, con calma deliberada. El duelo es duro, claro que sí, respondí midiendo cada palabra. Pero también te enseña cosas fundamentales. Te enseña quién está realmente a tu lado en los momentos difíciles. ¿Quién te respeta como ser humano? ¿Quién te ve como persona completa y quién te ve como propiedad heredada? Hubo un murmullo sutil, pero perceptible. Los ojos de Eduardo se entrecerraron peligrosamente. «¿Vamos a empezar, mamá?», dijo en tono bajo y controlado, con esa sonrisa de aparente control que ya no engañaba a nadie con ojos abiertos. Sonreí sin alegría. «No, hijo, vamos a continuar, porque esto empezó hace mucho tiempo, y hoy…» Miré el reloj de pared antiguo. A las 21:04 del 24 de diciembre, me cansé definitivamente de callar. El silencio que cayó sobre la mesa fue distinto a todos los silencios de antes. Pesado como plomo, tenso como cuerda de violín, como ese momento exacto antes de una tormenta eléctrica que sabes que arrasará con todo a su paso. Sofía me miraba con los ojos muy abiertos, entre confundida y asustada. «Patricia, ¿qué pasa?», preguntó con un hilo de voz temblorosa. Respiré hondo, llenando mis pulmones. Puse mis manos sobre mi bolso gastado. Sentí el roce áspero de la tela, el peso real de los sobres cargados de verdad. Y entonces, en lugar de levantar la voz dramáticamente, la bajé hasta casi un susurro. «La familia lo es todo», dijo Eduardo hace un momento. Empecé con deliberada lentitud. Y tiene razón absoluta. Por eso, cuando alguien dentro de la familia miente sistemáticamente, controla obsesivamente y engaña descaradamente, no es un asunto pequeño ni privado. Es un asunto que compete a todos los presentes. «Mamá, ya fue suficiente», dijo él, tensando visiblemente la mandíbula. «No es ni el momento ni el lugar apropiado». «Al contrario», respondí con firmeza, mirándolo directamente a los ojos. «Es exactamente el momento. Y este es exactamente el lugar». Saqué el primer sobre amarillo del bolso. Mis manos no temblaban en absoluto, peligrosamente firmes, como la primera vez que vi el rastreador en mi coche. Abrí el sobre con movimientos lentos y saqué la foto ampliada del dispositivo GPS. La coloqué en el centro exacto de la mesa, entre la fuente humeante del pavo y el plato de ensalada. «¿Saben qué es esto?», pregunté sin levantar la voz, dejando que la imagen hablara. Los suegros de Sofía se inclinaron con curiosidad para mirar mejor. Ella entrecerró los ojos, genuinamente confundida. Eduardo se quedó rígido como estatua de sal. «Es el motor de mi coche», continué con voz clara. «Y esto de aquí, este pequeño aparato negro pegado con cinta, es un rastreador GPS profesional. Lo encontré el 7 de noviembre, a las 6:51 de la mañana, pegado con cinta adhesiva industrial al lado del filtro de aire». El murmullo creció como ola. «¿Un rastreador?», murmuró Sofía, horrorizada y pálida. Asentí lentamente. «Sí, un rastreador profesional de última generación, de esos que cuestan miles de pesos en tiendas especializadas.
De esos que pueden decirte a qué hora exacta entra y sale una persona de su casa, de una cafetería, de un hotel. La palabra hotel cayó pesada sobre la mesa como martillo. Eduardo tragó saliva ruidosamente. «¿Qué estás intentando insinuar?», preguntó, la voz temblándole por primera vez. «Estoy diciendo», respondí despacio, articulando cada sílaba, «que mientras tú me acusabas públicamente de ser una vergüenza familiar, de no respetar la memoria sagrada de tu padre por tomar un simple café con un hombre viudo, tú sabías perfectamente a qué hora salía yo de mi casa, a qué hora llegaba a cualquier lugar, cuánto tiempo exacto me quedaba allí». Saqué una segunda hoja doblada. Impresión detallada de las rutas del rastreador, con fechas, horas y ubicaciones. Durante 4 semanas completas registraste cada movimiento mío, sin preguntarme, sin avisarme, sin respetar mi dignidad como mujer adulta e independiente. Sofía llevó una mano temblorosa a la boca. «Eduardo, ¿es verdad todo esto?», susurró incrédula. Él abrió y cerró la boca varias veces, buscando desesperadamente una defensa plausible. «Lo hice por su seguridad», dijo al fin con voz defensiva. «Mamá anda saliendo con cualquiera, ¿y si le pasa algo grave? Yo solo quería cuidarla responsablemente». Ahí estaba, el discurso del cuidado, el disfraz del amor. «Déjame ser muy clara», respondí, todavía en tono sereno pero cortante. Ponerle un rastreador a una persona sin su consentimiento no es amor, es control puro. Clavé la mirada en Sofía directamente. «Y el problema no es solo lo que me hiciste a mí, Eduardo. Es lo que estabas haciendo mientras me vigilabas obsesivamente». Saqué el siguiente sobre, más grueso. Fotos nítidas, recibos fechados, capturas de pantalla ampliadas. Mientras tú mirabas en tu teléfono a qué hora salía yo de la parroquia o de una cafetería inocente, tu esposa te llamaba sin respuesta, con 7 meses de embarazo, llorando desesperada. Mientras tú criticabas cada salida mía, estabas pagando un departamento en la calle Independencia 142 desde el 1 de noviembre. Puse la foto del contrato de arrendamiento en la mesa. 6 meses de renta pagados por adelantado. Un apartamento para tus reuniones de trabajo privadas. El color abandonó instantáneamente los rostros de los suegros de Sofía. Uno de los cuñados murmuró un insulto crudo que se perdió entre la confusión general. Eduardo golpeó la mesa con la mano cerrada. «Basta ya, no sabes de qué hablas». Lo miré fijamente, y entonces usé la técnica que aprendí después de tantos años viendo gente mentir en un estrado. El silencio incómodo y prolongado. No respondí de inmediato. Solo lo miré sin parpadear. Dejé que el ruido de los cubiertos, los suspiros nerviosos y el crujir de la silla de Sofía llenaran el espacio vacío. Luego, muy despacio, saqué la foto más comprometedora de él besando a la otra mujer frente al hotel. 21:18 del 27 de noviembre, dije con precisión quirúrgica. Tú, afuera de un hotel barato, abrazando y besando a una mujer que no es tu esposa embarazada. Sofía se quedó petrificada como mármol. Sus ojos viajaron de la foto a la cara de Eduardo, una y otra vez, negando con la cabeza. «Dime que no eres tú», susurró con voz quebrada. Él se levantó bruscamente. La silla cayó hacia atrás con estrépito. «Alguien está manipulando eso digitalmente. Mamá, ¿cómo te atreves a traer esto aquí?» Ahí, en medio de su rabia desbordada, apareció la parte de él que yo necesitaba que todos vieran. No el hombre calmado y correcto de siempre, sino el hombre que se enfurece cuando su control se tambalea. «Tú no tienes derecho. Eres mi madre. Deberías estar de mi lado. En lugar de salir de cita como una adolescente ridícula, deberías estar cuidando tu reputación y la de mi papá». La palabra adolescente ridícula retumbó en las paredes. El bebé en el vientre de Sofía se movió violentamente. Ella llevó ambas manos a la panza, respirando con esfuerzo. Yo, en cambio, no me moví un milímetro. No lloré. No me defendí. Solo apoyé las manos sobre la mesa, me incliné un poco hacia adelante, y con una calma que asustó hasta a los presentes, dije:
Te voy a hacer una sola pregunta, Eduardo, y quiero que la respondas mirando a Sofía a los ojos, no a mí. ¿Qué pregunta? ¿Te parece una vergüenza más grande que tu madre viuda tome café con un hombre decente? ¿O que tú engañes a tu esposa embarazada mientras te vendes como el hijo perfecto? El silencio fue absoluto. Ni los villancicos se oían ya. Solo el tic-tac del reloj y el sonido del propio corazón de cada uno. Sofía rompió a llorar con sollozos ahogados. Los suegros se levantaron indignados, pero nadie dijo nada todavía, todos esperando la respuesta de Eduardo. Él abrió la boca, la cerró. Miró a Sofía, miró la foto, miró el contrato, y por primera vez en muchos años lo vi sin máscara. Esto no tenía que ser así, murmuró. Si tú hubieras seguido comportándote como una viuda decente, ahí estaba, culpándome. Y fue en ese momento exacto cuando comprendí que la verdadera batalla no era solo por mí, era por Sofía, por mi nieto, y por todas las madres que se quedan calladas para no arruinar la Navidad. Lo miré por última vez como a un hijo, y luego lo miré como a un adulto responsable de sus actos. Aquí nadie arruinó la Navidad, Eduardo, dije con voz baja pero firme. La arruinaste tú el día que decidiste que tu placer valía más que la paz de tu casa. Y el día que pensaste que podías controlar mi vida mientras destruías la tuya. Sofía se levantó con dificultad. Sus piernas temblaban. Necesito sentarme en el sofá, susurró. Me siento mal. Todos se movieron. Todos, menos Eduardo, que se quedó clavado en el piso, con la respiración agitada, suspendido en una mezcla de ira y vergüenza. Y aunque podría haberse quedado ahí, gritando, humillando, diciendo más barbaridades, lo que hizo fue aún más revelador. Tomó sus llaves, su teléfono, y sin mirar a nadie, dijo: «Si van a seguir este circo, háganlo sin mí». Y salió, azotando la puerta con un golpe seco. La Nochebuena se quedó en silencio. Las luces del árbol seguían parpadeando, obstinadas, como si nada hubiera pasado. El pavo se enfriaba sobre la mesa. Y fue en ese vacío, en esa ausencia, donde la verdadera Navidad comenzó para mí. Porque, al fin, la verdad estaba sobre la mesa. Literalmente. De la puerta hacia afuera, Eduardo podía seguir fingiendo que nada había pasado. Dentro de esa casa, ya nada era igual. Lo recuerdo con una claridad dolorosa. La puerta aún vibraba por el azote violento, el eco de sus pasos alejándose por el pasillo de madera crujiente y el silencio espeso, casi tangible, que se quedó pegado a las paredes como humo después de un incendio. Era un silencio que dolía en los oídos, que se metía en los pulmones y ahogaba cualquier intento de normalidad. Eran las 21:29 de la noche del 24 de diciembre. Sofía se dejó caer en el sofá, con ambas manos protegiendo su vientre de 7 meses, como si pudiera escudar a su bebé de todo lo que acababa de presenciar. «Respira, hija, respira conmigo», le dije, sentándome a su lado con cuidado, tomando su mano fría entre las mías. El árbol seguía parpadeando con sus luces de colores, indiferente al drama humano que se desarrollaba a pocos metros. Los villancicos sonaban distantes, como si vinieran de otra casa, de otra dimensión donde las familias sí celebraban en paz. Olía a pavo frío que nadie probaría, a cera de vela derretida, y a esa mezcla agria de perfume dulce y sudor ácido que queda después de un momento de tensión extrema, cuando el cuerpo ha expulsado todo el miedo que pudo contener. Sus padres se acercaron con pasos lentos, incrédulos todavía de lo que acababan de presenciar. La madre de Sofía me miró con ojos enrojecidos, hinchados por las lágrimas silenciosas que había estado conteniendo. «¿Desde cuándo sabes esto, Patricia?», preguntó con voz temblorosa. Tragué saliva, sintiendo el peso de esa pregunta como una piedra en el estómago. «Desde hace semanas. Fui juntando pruebas poco a poco, como quien arma un rompecabezas macabro. No quería hablar hasta estar completamente segura de que no era solo una sospecha infundada, que no eran paranoia de suegra entrometida. Necesitaba evidencias sólidas porque sabía que Eduardo negaría todo.
El padre de Sofía apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos, conteniendo una rabia que amenazaba con desbordarse. Y mientras tanto, ¿qué hacía él? ¿Jugar a la familia feliz? ¿Elegir nombres para el bebé mientras visitaba a otra mujer? Asentí con la cabeza, sintiendo el nudo en mi garganta crecer. El dolor en esa sala era casi físico, como una presión constante en el pecho de todos, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso y difícil de respirar. Perdónenme si piensan que elegí mal el momento, dije, mirando a cada uno con sinceridad. Sé que arruiné la Navidad. Sé que esta noche debería haber sido de alegría, de regalos, de fotos felices para el álbum familiar. Pero si dejaba pasar esta noche, si seguíamos con los brindis falsos, las fotos hipócritas, las risas huecas, mañana todo seguiría igual. Y ese pequeño que viene en camino merece algo mejor que nacer sobre una mentira tan grande, sobre una farsa que todos conocíamos pero nadie se atrevía a nombrar. Sofía me tomó la mano con fuerza, casi con desesperación. Su piel estaba fría, húmeda por el sudor del nerviosismo. «Gracias», susurró con voz quebrada. En el fondo, yo lo sabía, Patricia. Los mensajes a deshoras, los retrasos sin explicación convincente, el perfume ajeno en su camisa. Pero necesitaba verlo con claridad. Necesitaba que alguien tuviera el valor de decirlo en voz alta, de romper ese pacto silencioso, de ignorar lo evidente. No lloró a gritos desgarradores. No hizo escena dramática. Lloró en silencio, con una dignidad que me partió el corazón, como lloran las mujeres que ya han soportado demasiado y saben que los gritos no cambian nada, que las lágrimas ruidosas no devuelven lo perdido. Esa noche no cenamos pavo que había tardado horas en prepararse. No hubo intercambio de regalos envueltos con cariño. No brindamos con el champán que esperaba en la hielera. Nos sentamos en la sala, en círculo como en una terapia improvisada. Se sirvió té de manzanilla en lugar de vino espumoso y hablamos durante horas. Hablamos de patrones generacionales que se repiten como maldiciones, de cómo un hombre que controla a su madre sin respeto, que la trata como una niña incapaz de tomar decisiones, casi siempre termina controlando o descuidando a su esposa de la misma manera. Hablamos de cómo la honra familiar no se mancha porque una viuda se atreve a tomar café con alguien, a reír con un hombre que no sea su difunto esposo, sino cuando un hijo cree tener derecho absoluto sobre la vida de todos, menos sobre la suya propia. Hablamos de señales que ignoramos, de banderas rojas que pintamos de color rosa esperanza. A las 22:41, Sofía tomó una decisión que me sorprendió profundamente por su calma, por su claridad mental en medio del caos emocional. «No voy a gritarle cuando regrese. No voy a correrlo hoy de esta casa», dijo con voz firme. «Pero a partir de mañana va a dormir en el cuarto de huéspedes hasta que decidamos qué sigue. Y cuando nazca el bebé, él va a tener que decidir si quiere ser padre de verdad, presente y comprometido, o solo un hombre que aparece en las fotos de cumpleaños pero está ausente en lo que realmente importa». La miré con profundo orgullo maternal. Ahí estaba la fuerza que ella creía no tener, la columna vertebral que pensaba que se había roto. Poco después, cuando el reloj marcaba casi medianoche, cada quien se fue retirando a su espacio, agotados emocionalmente. Yo me quedé esa noche en la casa de ellos, por si Sofía se sentía mal o necesitaba algo. Me ofrecieron la cama del cuarto de huéspedes con sábanas limpias, pero terminé durmiendo a ratos incómodos en una silla cerca de ella, escuchando su respiración irregular, velando sus suspiros entrecortados, lista para ayudarla si me necesitaba. A las 3:42 de la madrugada, otra vez esa hora maldita que parecía perseguirme, me levanté en silencio tratando de no despertar a nadie y fui a la cocina a oscuras. Preparé un café bien cargado, de esos que dejan el paladar amargo. El sabor intenso me mantuvo despierta, pero también me trajo un recuerdo nítido y doloroso. La primera vez que sostuve a Eduardo en brazos, recién nacido y vulnerable, envuelto en esa mantita azul, y prometí hacer absolutamente todo por él, sacrificar lo que fuera necesario por su bienestar. Lo hice, pensé mirando el líquido oscuro en la taza. Lo crié con todo mi amor,
Lo cuidé en sus enfermedades, lo defendí de las injusticias, renuncié a mis propios sueños por los suyos. Pero también tengo que aceptar, por más que duela, que no puedo vivir su vida por él, que no puedo evitarle sus errores. Sus decisiones son completamente suyas, sus caídas también, y sus consecuencias. No voy a mentirte porque no tiene sentido. Hubo un momento largo en esa madrugada solitaria en que dudé profundamente. ¿Habré sido demasiado dura? ¿Habría otra forma menos violenta de haberlo hecho? ¿Debí hablar con él primero en privado? Y entonces oí un pequeño golpe sordo en el cuarto. Sofía se había incorporado en la cama con dificultad por el peso del embarazo. ¿Estás despierta?, preguntó con voz rasposa. Me acerqué rápidamente. Sí, hija mía. Ella me miró con los ojos hinchados de tanto llorar, pero más claros, más lúcidos que nunca. Si hoy no hablabas, Patricia, yo no habría tenido la fuerza para ver todo esto con claridad. Seguiría esperando ciegamente un milagro que nunca llegaría, rogando por un cambio que él nunca iniciaría por voluntad propia. Así que no, definitivamente no me arrepentí. Los días siguientes fueron extraños, tensos, llenos de silencios incómodos. Eduardo no volvió a hablarme de inmediato ni a mirarme a los ojos. Entraba y salía de la casa con el ceño fruncido permanentemente, evitando mirarme directamente como si yo fuera un espejo que reflejaba su propia vergüenza. Dormía en el cuarto pequeño, el que alguna vez fue su cuarto de adolescente con pósters deportivos. Esa ironía cruel no se me escapó. El hombre que quería controlar a todos, que se sentía el patriarca de la familia, estaba encerrado de nuevo en el cuarto del niño que fue, despojado de su autoridad construida sobre mentiras. Yo seguía ayudando a Sofía diariamente, sin esperar agradecimientos. Cocinaba sus comidas favoritas, limpiaba lo que ella no podía alcanzar con su barriga, la acompañaba a los últimos controles médicos mientras escuchábamos el corazón acelerado del bebé. Y mientras hacía todo eso, volvía una y otra vez a la misma reflexión dolorosa. Lo crié con amor incondicional. Lo crié con fe profunda en que sería un buen hombre. Lo crié con sacrificio que me costó mi propia identidad. Renuncié a mi carrera prometedora en contabilidad por estar con él cuando era pequeño. Renuncié a mis sueños de viajar por Europa para que él pudiera estudiar en la mejor universidad privada. Lo crié creyendo firmemente que la familia era lo primero, siempre. ¿Y así me pagaba? ¿Con vigilancia y control? Pero aquí viene algo importante que aprendí en ese proceso. No permití que ese pensamiento amargo me llenara de resentimiento permanente, porque la amargura es una prisión oscura que una misma se construye y se pone, y ya había tenido suficiente de prisiones invisibles. A principios de enero, el 3 para ser exacta, a las 10:17 de la mañana cuando el sol entraba por mi ventana, ocurrió algo que no esperaba en absoluto. Eduardo tocó la puerta de mi casa con golpes suaves, vacilantes. Lo vi por la ventana antes de abrir, estudiando su lenguaje corporal. No traía su reloj suizo carísimo que tanto presumía. No traía ninguna bolsa de pan de la panadería cara, ni regalos de reconciliación, ni sonrisas ensayadas frente al espejo. Solo traía ojeras profundas marcadas como moretones y una expresión vulnerable que no le conocía desde que era un niño pequeño con pesadillas. Miedo genuino. Abrí la puerta despacio. «Buenos días», dije con neutralidad. Él tragó saliva con dificultad visible. «¿Puedo pasar?» Asentí sin palabras. Entró con pasos inseguros. El olor familiar a jabón de coco de mi casa, a café barato pero rico y a flores viejas marchitándose en el florero, contrastaba brutalmente con el perfume pesado de diseñador que solía llevar. Hoy olía solo a sudor nervioso y preocupación auténtica. Se sentó con pesadez en la mesa de madera donde yo tantas veces había revisado obsesivamente mis evidencias contra él. Miró alrededor despacio, como si buscara algo familiar que lo anclara, algún recuerdo de cuando éramos una familia más simple. «Vine porque Sofía me dijo firmemente que te contara algo yo mismo», empezó con voz temblorosa. «Dice que si no te lo digo directamente a ti, cara a cara, no tiene ningún sentido hablar de cambiar de verdad». Lo miré en silencio absoluto, dándole espacio.
Te escucho, respondí con calma. Respiró hondo, llenando sus pulmones de aire antes de exhalar lentamente. Mamá, no voy a justificar lo que hice porque sería inútil e insultante. No hay forma posible de justificarlo. Engañé a Sofía brutalmente. Te vigilé sin ningún derecho. Fui un hipócrita de primera clase. Prediqué moral mientras vivía en la mentira más grande. Hubo un silencio breve pero pesado como plomo. Yo no lo llené con palabras fáciles ni consuelos baratos. Cuando me fuiste encima en Navidad, frente a todos los que amo, te odié con una intensidad que me asustó. Continuó con honestidad brutal. Sentí que me habías traicionado de la peor manera, que exponías mis secretos más sucios. Pero estos días solitarios, durmiendo solo en ese cuarto estrecho, escuchando llorar a Sofía en el cuarto de al lado sin poder consolarla, mirando las fotos de ultrasonido del bebé en el refrigerador, se le quebró la voz notoriamente. Entendí algo horrible y devastador. Me estaba convirtiendo exactamente en el tipo de hombre que siempre dije públicamente que despreciaba, en el cliché que criticaba en otros. Bajó la cabeza avergonzado. Esa mujer, la del departamento prestado, no era amor verdadero. Era escapismo puro. Era vanidad alimentada por su admiración. Era sentirme joven, importante, deseado otra vez. Pero ni siquiera sé realmente de qué hablábamos en esas citas. No conozco su color favorito. No sé cuáles son sus miedos profundos. No sé qué la hace reír genuinamente. De Sofía lo sé absolutamente todo. Y estaba a punto de perderla estúpidamente por una ilusión vacía. Se quedó en silencio unos segundos eternos. Voy a ir a terapia individual y también de pareja. Ya hablé con un psicólogo recomendado y tengo cita la próxima semana. Voy a cerrar el departamento definitivamente. Ya rescindí el contrato y pagué la penalización. Y quiero pedirte perdón sincero. No solo por lo que hice ahora recientemente. Por todos los años desperdiciados en que te traté como si fueras una niña irresponsable que debía pedirme permiso para vivir su propia vida. Lo escuché con atención completa. Sentí una mezcla extraña e incómoda de alivio genuino y tristeza persistente. Porque el perdón no borra mágicamente lo ocurrido, pero sí abre una puerta al futuro. No soy una santa perfecta, Eduardo, respondí con honestidad. He cometido errores graves, muchísimos. Tal vez también te crié con demasiado miedo enfermizo al qué dirán los vecinos, a las apariencias sociales. Tal vez te hice creer inconscientemente que la opinión de los demás valía más que tu propia conciencia interna. Pero lo que hiciste no fue un simple descuido momentáneo. Fueron decisiones conscientes y deliberadas, una tras otra, durante meses. Asintió con vigor, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Lo sé perfectamente. Y hay algo más fundamental que tienes que entender, añadí con firmeza. Tu problema real no soy yo saliendo a tomar café con Roberto. Tu problema profundo es que tú mismo no te permites ser humano e imperfecto, y por eso necesitas controlar obsesivamente a los demás para sentirte seguro. Hasta que no sueltes esa necesidad tóxica de tener a todos bajo tu lupa constante, vas a repetir inevitablemente este patrón con Sofía, con tu hijo cuando crezca, con quien sea que se acerque a ti. Se limpió la cara húmeda con la mano temblorosa. ¿Crees honestamente que Dios me puede perdonar?, preguntó, casi en un susurro infantil. Lo miré largamente, buscando las palabras correctas. Dios perdona siempre, hijo mío. Lo que no quita automáticamente son las consecuencias terrenales de nuestros actos. El perdón divino es una cosa sagrada. La confianza humana es otra completamente diferente. La confianza se reconstruye ladrillo por ladrillo, o se pierde para siempre sin retorno posible. Salió de mi casa a las 11:02 de la mañana, con los hombros más encorvados y pesados que cuando llegó. No sentí victoria ni satisfacción. Sentí realidad cruda, sin filtros. Los meses pasaron lentamente, cada día con sus propios desafíos. Sofía decidió darle una oportunidad medida, pero con condiciones clarísimas y no negociables. Terapia de pareja semanal, sin excusas de trabajo. Transparencia total con el dinero y las cuentas bancarias. Nada de rastreos digitales sin consentimiento mutuo. Y sobre todo,
por encima de cualquier cosa. Respeto fundamental. El bebé nació finalmente el 18 de febrero, a las 3:18 de la tarde, después de un parto largo, pero sin complicaciones. Un niño hermoso y sano. Cuando lo tuve en brazos por primera vez, olía a talco suave, a leche tibia, a vida completamente nueva, a esperanza renovada. Eduardo lo miraba con los ojos rojos de emoción contenida. «Quiero hacerlo bien esta vez, mamá. Necesito hacerlo bien», murmuró con voz quebrada. Lo observé con ojos nuevos. Yo ya no era la madre ciega que lo defendía sin cuestionar, ni la mujer insegura que vivía bajo su juicio constante. Era la abuela de ese pequeño milagro, una mujer que había recuperado su dignidad perdida. Roberto sigue presente en mi vida cotidiana. No se convirtió en un príncipe azul de cuento ni en un salvador heroico. Es un hombre bueno y sencillo, con sus propias heridas mal curadas. Cenamos juntos una vez por semana en su restaurante favorito. Vamos a misa juntos algunos domingos, caminamos por el parque tomados de la mano como dos adolescentes tardíos descubriendo el romance. La primera vez que Eduardo nos vio juntos después de todo el drama, caminando por la plaza, me miró fijamente. Y no dijo absolutamente nada. Solo asintió con la cabeza despacio, en silencio respetuoso. No era una bendición entusiasta, pero tampoco un juicio severo. Era un reconocimiento humano. Eres una mujer completa, no solo mi madre. Hoy, mientras grabo esta historia larga para ti, soy una viuda de 61 años que aprendió algo muy tarde, pero finalmente aprendió. Que la sangre compartida no garantiza automáticamente el respeto mutuo. El respeto se gana día a día. Y se pierde en un instante. Que el amor genuino de una madre no tiene que ser ciego para seguir siendo amor verdadero. Puede ver claramente, puede confrontar dolorosamente, puede poner límites necesarios. Y sigue siendo amor incondicional. Que la honra familiar auténtica no se cuida escondiendo cobardemente los pecados bajo la alfombra persa, sino teniendo el valor tremendo de decir, aquí nos equivocamos gravemente y aquí vamos a cambiar de raíz. Y si un día lejano mi nieto, ese niño precioso que escuché por primera vez en un monitor antes de nacer, llega a ver este video grabado, quiero que sepa algo fundamental. Te criamos para amar profundamente, no para controlar cruelmente. Te criamos para respetar genuinamente, no para poseer egoístamente. Te criamos para que entiendas que tu abuela no fue solo mamá de alguien, sin identidad propia. Fui mujer con sueños propios. Fui esposa enamorada. Soy viuda sobreviviente. Soy abuela orgullosa. Y sigo completamente viva. Dicen por ahí que el verdadero amor de un hijo se demuestra cuando la madre envejece y pierde su belleza. Yo añadiría algo más profundo. El verdadero amor de una madre se demuestra cuando deja de permitir que incluso sus hijos propios la traten como si no tuviera derecho absoluto a existir por sí misma, con autonomía plena. Si tú que me escuchas has sentido alguna vez que alguien, un hijo, una pareja, un hermano, un amigo, intenta controlar tu vida entera en nombre del supuesto cariño o la preocupación, pregúntate honestamente, ¿es realmente amor o es miedo disfrazado de protección? Y dime algo, con el corazón en la mano abierta, ¿en mi lugar exacto habrías callado por no arruinar la Navidad familiar? ¿O habrías puesto también la verdad incómoda sobre la mesa, aunque se enfriara el pavo preparado con tanto esfuerzo? Te leo en los comentarios con interés genuino, porque tal vez, al compartir sinceramente lo que vivimos, los que ya tenemos más de 50 años y cicatrices invisibles, ayudo a que tú no vuelvas a aceptar nunca menos respeto del que realmente mereces.